Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a trabajar con transistores de efecto de campo, o TAFET, transistor de efecto de campo. Entonces, esto tiene una diferencia con el transistor que hemos trabajado hasta ahora. Nosotros hemos trabajado con el BJT. ¿Ya? Y como usted se pudo dar cuenta, todo en la parte de C estaba controlado por la base, más que todo por la corriente de base, por la IB. Usted sacaba la IB y tenía casi todo, ¿no? Y también la IB le decía cuánta amplificación iba a haber de corriente, ¿no? A la salida, porque usted sabía que esto es IC, esto es IE, y que la IC era beta veces IB. ¿Ya? Este transistor nuevo que estamos viendo no es controlado por corriente, como en el caso de acá. Por lógica, si antes teníamos un transistor controlado por corriente, ahora vamos a tener un transistor controlado por voltaje. Los puntos del transistor a destacar, ¿no? Porque, por ejemplo, acá nosotros sabíamos los nombres, ¿no? Sabíamos que esto es la base, esto es el colector, y esto es el emisor. ¿No? Aquí usted puede ver nuevas letras, aquí dice D, S y G. Entonces, D, en inglés le ponen drain, que es el drenador, ¿no? Drenador. G, por en inglés gate, que es compuerta. Vamos a poner acá el drenador. Compuerta. Y S, que significa source, es fuente. Hay una persona que le dicen surtidor también, pero el nombre correcto es fuente. ¿Ya? Ahí están las tres nombres, ¿no? Entonces la compuerta es la que va a comandar todo, por eso se llama compuerta, ¿no? Tiene un nombre como parecido a base, ¿no? Entre los tres nombres, el base es el que me dice que va a ser el control de la corriente, que está controlado por la corriente de base, y el gate es la compuerta, ¿no? Y este voltaje del gate, voltaje en el gate, es el que va a controlar si el circuito funciona o no funciona, si conduce o no conduce, es lo que pasaba acá, ¿no? Cuánta corriente hay. Bueno, entonces cosas a destacar. Nosotros sabíamos que el transistor BJT tenía datos propios del transistor mismo. ¿Cuáles eran? Beta y el RO, ¿no? Yo le decía beta 120 y el RO le decíamos 50K, o le decíamos 20K, o le decíamos 1 mega ohm, o por último le decíamos infinito para decir que no lo vamos a tomar en cuenta. Estos son datos propios del transistor. Ya están en el datasheet. Ahora, en el datasheet, cuando usted busque en el transistor BJT, cuando esté haciendo un proyecto de electrónica, no va a estar con el nombre de beta, el beta, sino que le van a poner, el beta en la hojita se llama HFE, creo que se llama, HFE 120. ¿Qué quiere decir eso? Beta 120. ¿Ya? Pero todo esto está en la hoja del transistor. Ya, ahora tenemos en el mismo caso datos que son propios del transistor JFET. Y en este caso, así como teníamos el beta y el RO, aquí tenemos estos. Tenemos el voltaje GS o y la corriente IDSS. Estos son propios del transistor. Ya. Vamos a decir el beta y el RO.
Regresemos un poco a los conocimientos teóricos. Y estas son gráficas importantes del comportamiento propio del transistor que estamos estudiando. Mire, aquí me dicen que tengo una gráfica que relaciona el ID. ¿Qué quiere decir ID? La corriente que pasa por el drain, que sería esta corriente que pasa por aquí. Esta es la corriente ID. Y esta sería la corriente de salida, ¿no? La IS. Y aquí tenemos el gate, con el voltaje en el gate. Recuerde que lo importante en el lado de aquí, en el gate, es el voltaje del gate, no la corriente. Vamos a controlar con voltaje, ya lo habíamos dicho al principio de la clase. Bueno, entonces, esta gráfica que está aquí es del transistor. Esto ya es del JFET. ¿Ya? Diferentes modelos del JFET va a tener diferentes gráficas de esto. No diferentes gráficas con la forma. La forma va a ser la misma. Igual va a ser una función cuadrática, como usted puede ver aquí. Lo que va a variar son los valores que va a tener aquí. Estos valores que yo le puse aquí, DSS, va a variar. Ya. Ahora, como le digo, ¿no? Esta gráfica es propia del transistor. Igual va a ser una cuadrática. Y la fórmula va a ser igual. Esta es la fórmula de esa gráfica. Ya. Analicemos esa gráfica. Esta gráfica me dice que tengo un valor de GS, de voltaje GS. Veamos qué quiere decir voltaje GS. Voltaje GS quiere decir un voltaje. Voy a coger este otro marcador. Imagínate que yo tengo un multímetro y voy a medir el voltaje desde el G hasta el S. Ese es el voltaje GS. Ya. Para un voltaje GS establecido, yo tengo una corriente en el D. Entonces, ¿de acuerdo? ¿A qué voltaje va a haber de aquí hasta acá? ¿A qué voltaje va a marcar este multímetro de color verde? Va a haber una corriente del D. Pero eso se está moviendo en función de una ecuación cuadrática. ¿Cuál es la función? Esta función que está aquí abajo. Ahora, el transistor tiene una corriente ID de saturación. Aquí se la puede ver. ¿Qué quiere decir corriente ID de saturación? Esta es la máxima corriente que el transistor te va a dar. La máxima corriente que el transistor te va a dar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no puede dar más de eso, es imposible que dé más de eso. Y si usted le quiere obligar a que dé más de eso, él se va a quemar. ¿Ya? Entonces, la máxima corriente que él tiene que puede dar es esta, 12 miliamperios. Si usted necesita que este transistor de 20 miliamperios, ya, y esto solamente da 12, la solución es sacar este transistor físico y buscarse en el datasheet o en los libros de electrónica un transistor que soporte 20 miliamperios y ponerlo aquí, ¿no? Y ahí usted tendría un ejercicio con el que el IDSS le da 20 miliamperios y entonces podría jugar un poco más y poderle exigir más corriente a ese transistor. Recordando que la gráfica va a ser igual, que la ecuación va a ser igual, solo que en lugar de aquí, en este punto que está aquí, ser 12, para nosotros, en este ejercicio que es 12, en ese nuevo ejercicio va a ser 20, y aquí va a estar, en lugar de un 12, va a estar en 20 miliamperios. Ya, entonces vamos a poner datos importantes del transistor a esta gráfica que está acá.
Entonces nosotros ya sabemos que este IDSS que yo lo escribí aquí, como usted puede ver, IDSS es el valor máximo que va a tomar esto, que sería 12 miliamperios. Entonces, aquí le voy a poner que ese IDSS vale 12 miliamperios. En este punto que está acá. ¿Ya? Y el valor mínimo que está aquí va a ser el BGSO, que es otro dato que me está dando la gráfica, y para este caso es menos 7 voltios. Menos 7 voltios. Y si te das cuenta, esta gráfica está armada para los lados negativos, ¿sí se da cuenta? Por eso está bien que sea menos 7. ¿Ya? ¿Qué datos relevantes me aporta este gráfico que tengo aquí? Me dice que cuando el IDSS es máximo, ¿cuánto sería el voltaje VGS? Mire, en este punto que está aquí, tengo mi máximo IDSS que vale 12, y el valor del VGS, ¿cuánto vale? 0, ¿no? 0 voltios, ¿no? Si se confunde, hagamos un plano cartesiano, ¿no? Este punto de aquí, ¿qué valores de X tiene? Valores de X0, y el valor de Y es 12 miliamperios, ¿no? Entonces ahí tiene lógico, ¿no? Como este punto es 0,12, en este punto, que es la corriente máxima de 12 miliamperios, el voltaje es ese, vale 0. Este punto que está acá, ¿cómo lo escribiría para ordenado? Yo lo escribiría como menos 7, y una corriente de ¿cuánto? Una corriente de 0, ¿no? Entonces, cuando tenemos VGSO, esto se va a abrir. ¿Qué quiere decir VGSO? Un voltaje GS de aquí. Cuando este voltaje que está aquí se haga menos 7, va a hacer que este transistor no esté trabajando. Y si no esté trabajando, no va a fluir corriente en este sentido. Por lo tanto, no va a haber una corriente directa. Porque si tú aquí se abre o queda abierto, como que tú lo quites, y vas a tener el siguiente dibujo. Mire, yo se lo voy a hacer, ¿no? Voy a dibujarle qué pasa cuando VGS es igual a menos 7, ¿no? Usted sabe que el ID no va a ser 0, porque lo que va a suceder es lo siguiente. Aquí va a venir la fuente, la resistencia y esto, ¿no? Como usted puede ver, al decir que hay un 0 voltios, o si menos 7 voltios, perdón, al decir que hay menos 7 voltios, aquí es menos 7 voltios, VGS es menos 7 voltios, eso me va a decir que el ID vale 0. ¿Por qué? Porque cuando está en VGS igual a VGS off, ¿qué quiere decir off? Que se abre, ¿no? Entonces es como que estuviera eléctricamente así, como que estuviera abierto, como que lo quito. Y obviamente por aquí ya no va a pasar corriente, y le confirmo otra vez que el ID vale 0. Ya, entonces tenemos en mente que nuestro transistor, eso de los dos casos extremos, ¿no? Este caso extremo de aquí y el caso extremo de acá. Ya sabemos que esta gráfica es como del datasheet, ¿no? Pongámoslo aquí. Ya. Y esta es la gráfica de operación del JFET. De operación. ¿Cuál es la diferencia? Que este gráfico de aquí solo depende de sí mismo, del aparatito, ¿no? ¿Cómo cambia esto? Cambiando el JFET. Y esta depende del entorno con el que está conectado el JFET. ¿De quién va a depender? ¿Quién va a alterar esto? Va a alterar que acá hay una resistencia, que acá hay una fuente, que acá hay una referencia y todo eso, ¿no? Ya. Pero como usted puede darse cuenta, ambas gráficas, mire, esta es, en cambio, ID contra BDS.
Vamos a ver cuál sería BDS. Voy a poner el multímetro aquí. Se va a medir desde aquí, desde B hasta S. Le pongo esto para que usted no se confunda, porque muchas personas se confunden con esto y este voltaje. Y aquí usted tiene claro que este voltaje que está aquí es con el que trabaja la primera gráfica, y este voltaje que está acá, que es el DS, es con el que trabaja la segunda gráfica. ¿Ya? Ahora, como usted puede ver, ambas gráficas están relacionadas con algo. Ambas tienen el mismo ID en las Y. ID, ID. Y hay una línea punteada aquí. ¿Por qué le pongo una línea punteada? ¿Por qué los libros le ponen una línea punteada? Porque, como ya dijimos, en ninguno de los motivos el transistor va a poder superar su IDSS. Este transistor, estando solito, no va a superar los 12 miliamperios, y estando acompañado con más cosas alrededor, igual no va a poder superar los 12 miliamperios. ¿Ya? Entonces, esto de aquí también es, este punto que está aquí también es IDSS o 12 miliamperios. Es la saturación, como acabamos de decir. De hecho, se llama ID de saturación. Las S son por saturación. Eso quiere decir que en ninguno de los casos vamos a poder pasar de 12 miliamperios. Repito, si usted quiere más miliamperios, cambie de transistor. Ya. Entonces aquí podemos ver que de acuerdo a cómo aumenta el voltaje de S, va a aumentar la corriente. Va a aumentar. El máximo de corriente al que va a llegar va a ser 12. No se va a poder pasar de 12. Ya. ¿Por qué? Porque mire qué pasa cuando aquí yo estoy dando un voltaje. ¿Qué será aquí? Imagínense un número, un valor cualquiera. 5 miliamperios. Le doy más voltaje en el DS, aumenta a 7 miliamperios. Aquí a 10 miliamperios. Le está aumentando el voltaje y está aumentando la corriente, ¿no? Hasta máximo llegar a un 2. Un voltaje que le va a dar 12 miliamperios. Después de ahí, cualquier voltaje que usted le ponga, el resultado va a ser 12 miliamperios. Le doy más voltaje, igual 12 miliamperios. Le doy más voltaje, igual el resultado es 12 miliamperios. Tenemos el siguiente ejercicio. Me piden calcular IDS y BDS en este transistor con estos datos del transistor, ¿no? Con el VG que varía en estos tres valores, ¿no? Aquí está el VG, ¿no? Esta fuente de ese que tengo aquí. Cuando VG vale 0, cuando vale 5 voltios y cuando vale menos 9 voltios. Vamos a proceder a realizar el ejercicio. Entonces, nosotros ahora que ya tenemos los datos del transistor, ya por eso le habíamos puesto aquí que esto vale 12 miliamperios porque es la corriente de saturación, no nos vamos a pasar de 12 miliamperios. Y también que esto va a valer menos 7 voltios porque es el VGSO. Hemos usado este valor y este valor. Ya. Nosotros tenemos que aquí en este gráfico el punto en que se separa esta zona de saturación. ¿Se acuerda que yo le había dicho que en esta zona, por más que yo le dé más voltaje, no se va a pasar de 12 miliamperios? Eso se llama zona de saturación, porque es lógico, ¿no? Hemos llegado a la corriente de saturación. Por más que usted le dé 10 voltios, 100 voltios, esto de aquí no va a pasar de que la ID supere a 12 miliamperios. Aquí le voy a poner ZS, que es zona de saturación. Ya. Y esta es la parte del rectángulo, y la parte del triángulo se va a llamar zona resistiva. ZR, zona resistiva. En otros libros le dicen zona lineal. ¿Ya? Y obviamente ya no le ponen ZR, sino que le ponen ZL, ¿no? Cualquiera de las formas está bien.
pronto se va a dar cuenta que está bien que la llamen zona lineal o zona resistiva, da lo mismo. Ya, entonces, tenemos que encontrar este punto que está aquí. Y ya sabemos que la fórmula es BGS menos BGS off. Entonces, vamos a analizar qué pasa donde el BGS, mire. Quiero saber cuánto vale mi BGS. Entonces, pero usted ya sabe que para el caso que vamos a resolver ahora, el BG vale 0. O sea, esa fuente que está ahí vale 0. Entonces, esto de aquí vale 0 voltios. Si aquí hay 0 voltios y acá hay referencia. O sea, está aquí siendo 0 y aquí siendo 0. Entonces, el BGS para este caso va a ser 0 voltios, ¿no? Entonces, ya tengo que mi BGS va a valer 0 voltios. Estamos reemplazando esto. Dice 0 voltios menos el BGS off. El BGS off, aquí tengo, ¿no? Le repito, por si acaso no se vio en la grabación. El BGS vale 0 por lo que acabamos de analizar. Y aquí dice menos BGS off. Menos, y el BGS off es un valor negativo. Menos 7. Entonces, menos 7. Recuerda que el primer menos es por la fórmula y el segundo menos es porque ya era negativo. Entonces, el resultado de todo eso te va a dar 7 positivo. Este punto de aquí, se separan las dos zonas, la zona resistiva y la zona de saturación, es un valor de 7. Se lo voy a poner con otro color. Ya tenemos el valor de 7. Ahora vamos a analizar cuál sería el valor de la corriente en ese punto, ¿no? Entonces vamos a analizar eso, vamos a analizarlo aquí en la fórmula que tengo acá del ID. ¿Ya? Bueno, de hecho ese es el punto máximo, ¿no? Donde va a haber el quiebre, ¿no? Vamos poniendo, ¿no? Es igual a 12 miliamperios. Esa sería la ecuación, ¿no? 1 menos DGS dividido para el GSO, que es menos 7, ¿no? Esa sería la ecuación planteada. Ahora, como esa es la ecuación, yo simplemente voy a reemplazar el valor de GS que encontramos nosotros. Lo dividimos, lo repito, aunque ya lo hicimos. Y para el BG0, BGS valía 0, ¿no? Lo repito, ¿no? Mire el multimedio que está aquí. Este valor vale 0. Este también vale 0. Entonces, este vale 0. Vamos a reemplazar esa ecuación que está aquí poniendo aquí un 0. Entonces yo tengo que medir D es igual a 12 miliamperios por 1 menos 0 menos 7 7 0 menos 7. Entonces esto de aquí se le hace 0. En la final, obviamente, para ese punto el ID vale 12 miliamperios. Solo hemos confirmado lo que ya sabíamos. Solo hemos confirmado lo que ya sabíamos, que para el punto que está aquí, mi corriente va a ser de 12 miliamperios, ¿no? El punto de saturación. Ya. Entonces, tenemos que analizar qué sucede con la zona resistiva, ¿no? Tenemos zona resistiva y zona de saturación. Entonces, analizando la zona resistiva, tenemos lo siguiente. A ver, aquí no quiero que se confundan, ¿no? En zona de saturación no hay problema porque para cualquier voltaje yo le voy a decir que es el máximo. 12 miliamperios. Cualquier voltaje 12 miliamperios. Para zona resistiva yo necesito saber cuál es la pendiente de esta recta.
Por eso le dicen zona lineal, porque crece linealmente. No crece como una parábola como acá. Entonces, zona lineal. O zona resistiva porque está haciendo el comportamiento de una resistencia. Ese es el comportamiento de una resistencia. Vamos a recordar lo que vimos en la materia anterior. Esto tenía corriente y acá voltaje. Y la pendiente de eso es la resistencia. Es lógico, ¿no? Porque a más voltaje, más corriente, ¿no? Y a más corriente, más voltaje. Listo. La gráfica puede ser así. O la gráfica puede ser así. ¿Ya? De hecho, si la gráfica fuera como estamos haciendo acá, estas cosas que vimos en circuitos 1, ¿no? Si usted quiere la pendiente M, va a ser restas de esos voltajes, ¿no? Un voltaje 2 menos un voltaje 1 para I, 2 menos 1. Ya. A la final que va a tener aquí voltaje dividido por la corriente y eso es una pendiente y esa pendiente es exactamente R, ¿no? Entonces, en una gráfica B para I, la pendiente es la resistencia. En una gráfica I para R, la pendiente que es igual. La pendiente es igual a 1 sobre resistencia, pero me sirve para encontrar la resistencia, ¿no? Póngase que me dé la pendiente de esta gráfica, me dé 2. Aquí es igual la resistencia a 1,5, ¿no? Facilito, no la despejada. Este es un pequeño repaso de la materia anterior, ¿no? La pendiente, acuérdense que las pendientes se restan las Y, que en este caso son los voltajes, para las X, que son las corrientes. Va a tener una división de voltaje para corriente, y usted sabe que voltaje para corriente es resistencia. Si la gráfica es I para B, la pendiente también es relacionada con la resistencia, solo que 1 sobre la resistencia. Ya, entonces como ya repasamos esto, vamos a regresar acá. Y yo necesito sacar de la zona resistiva la resistencia que dice aquí, ¿no? Y ya sabemos que si es una gráfica I para B, esta pendiente que voy a encontrar va a ser igual a 1 sobre la resistencia. Y yo quiero la resistencia, ¿no? Entonces, más allá de estar sacando la pendiente de la recta y todo eso, yo le recomiendo que vea lo siguiente. En este punto que está aquí, ¿ya? ¿Cuánto vale el voltaje? El voltaje vale 7 y la corriente vale 12 miliamperios. Repito, estamos viendo este punto de aquí, ¿no? Y el análisis que voy a hacer aquí vale en este punto, en este punto, en este punto, en este punto y en este punto, ¿no? Pero este de aquí me sirve porque ya lo conozco, ¿no? 7 contra 12. Entonces, si a esto de aquí yo le quiero sacar la resistencia, puede ser que B igual a I para R. R va a ser B para I, entonces yo vengo y digo 7 dividido para 12 miliamperios. Ya tengo mi valor de resistencia. ¿Cuánto le da la resistencia? Escribo en el chat. Ya, entonces usted tiene que asumir una cosa aquí. Tiene dos caminos, ¿no? Tiene dos opciones, que esté en zona resistiva o esté en zona de saturación. En la vida siempre tiene que tomar decisiones y a veces uno dice, ¿por qué tomar esta y por qué tomar esta? Y yo le digo que empiece tomando como zona de resistiva, ¿no? Empiece tomando como que está en zona resistiva. Ya, cuando yo termine de resolver esto, va a haber alguien que va a preguntarse,
¿Y por qué no empezamos a asumir la zona de saturación? ¿Ya? Yo te puedo poner un ejemplo de por qué no tenemos que asumir peores pasos, porque es caso más fácil. Vamos a suponer que tú tienes un celular y no te carga el celular. ¿Qué es lo primero que tú asumes? Primero vas a asumir que el cargador está mal, ¿no? O el cable está mal, ¿no? Y ya si tú pruebas que el cable, oye, le dices a tu hermano, préstame tu cable del cargador, ya. Pues, si te funcionó, ¿qué quiere decir ahora? Ah, ya el cable es lo que se dañó. Y a lo mejor gasto $1 o $2 en el cable del celular. Si se dañó el cargador, ya yo préstame el cargador y ves que carga con el de tu hermano, ¿qué asumes? Que se dañó el cargador y tendrás que pagar $10 o $15 por el cargador, ¿no? Siempre vas asumiendo lo más sencillo de, de reponer económicamente. Ahora, si ya no es eso y no es lo otro, ya hay que cambiar la batería, y ya para cambiar la batería hay que desarmarlo, hay que llevarlo a un servicio técnico, desarmarlo, todo eso. Y eso te va a costar como $80 la batería o algo así. ¿Ya? Ese es el proceso que usted hace en la vida real. Yo no creo que nadie cuando se le dañe el celular, lo primero que va a decir es, voy a cambiarle la batería. Y vas, le cambias la batería, te gastas $80, igual no te carga y te das cuenta, ah, no ha sido el cablecito del cargador. Nadie va a hacer eso en la vida real, ¿no? Es así. Entonces, si tú tienes estas dos cosas acá, la analogía que le digo es para que, es verdad que usted puede asumir esa saturación, pero no lo va a hacer, porque eso sería como cambiar la batería sin analizar los cables y el cargador. No lo va a hacer, ¿no? Y no debería hacerlo. Claro que alguien que haga eso, bota la plata y está bien, ¿no? Es la plata de esa persona, pero en la lógica que usamos nosotros o cualquier persona, primero va a asumir zona resistiva, análoga el cable o el cargador del celular, antes de irse a hacer un cambio más grande, antes de asumir lo peor, ¿no? Asumir lo peor es que tenga dañada la batería, ¿no? Eso. Ahora que tenemos claro eso de ahí, vamos a asumir zona resistiva. Esta aclaración la hago porque va a haber alguien que diga en el examen, ah, pero es que yo asumí esa instalación y ya está. No, tienes que empezar asumiendo zona resistiva. Bueno, entonces, ahora que vamos a asumir zona resistiva, ¿qué quiere decir? Que yo voy a dibujar este transistor como una resistencia. Vamos a hacer ese dibujito. Mira, aquí lo dibujé como que estaba abierto, ahora lo voy a dibujar como que hay una resistencia ahí. Entonces, hagamos el dibujo. Esta es RD, que aquí está como dato que vale 500. Y esta es la RDS, porque va desde el D hasta el S. Desde el D hasta el S. Y esto de aquí usted sacó en sus cálculos que le da 583.3 ohms. ¿Ya? Voy a poner un poquito más arriba para que lo pueda copiar bien. Ya. Pero entonces, esto que está aquí, este circuito equivalente, es el equivalente si usted tiene esta gráfica que está acá, ¿no? Esta gráfica que está así. Ahora tenemos nosotros que ver en qué zona de voltaje caemos. El voltaje que tenemos, en qué zona caemos, en ZR o en ZS. Entonces, digamos que
desconocemos este valor de aquí. Voy a cerrar un bloquecito. Voy a analizar. Aquí tengo el RD. 500. Tengo este bloque que sé que su máximo va a ser una resistencia de 583.3. Digamos que el máximo entre comillas, porque esa resistencia puede ser más de acuerdo a como esté. Tengo esto aquí y tengo el DS, ¿no? Entonces yo necesito tener un multímetro que me mida el voltaje DS. Yo necesito saber el voltaje DS para ver, mire que esta gráfica dice el voltaje DS. Si mi voltaje DS que yo encuentro me sale mayor a 7, es una saturación. Si me sale menor a 7, es zona resistiva, ¿no? Y queremos asumir eso. Entonces, lo que sí sé es que por aquí pasa una corriente IDS. ¿Ya? Esa corriente ID ya la hemos asumido que cosa, ¿no? Ya, entonces vamos a analizar, vamos a confirmar nomás qué va a suceder aquí. Hagamos esta malla que está aquí. Este valor de aquí, de la fuente, es 10 voltios. Ya, aquí estaba 10 voltios y lo que me van a meter. Bueno, resolvamos esta malla que está aquí, ¿no? Nosotros sabemos que sería 10 voltios menos ID por RD menos voltaje DS igual 0, ¿no? Entonces yo tengo que el voltaje DS es igual a 10 menos ID RD. DS es 10 menos 12 miliamperios por el RD que vale 500. ¿No? ¿A cuánto me da el DDS? Escríbelo en el chat. Bueno, ya me dicen que el resultado me da 4 voltios, perdón. ¿Qué podemos decir de eso? Aquí está el 7 donde hay el cruce. Podemos decir que el 4 está que se llevó por aquí. Entonces ya hemos confirmado que estamos en zona resistiva. El número 4. Ahora quiero que quede algo claro aquí. Nosotros usamos, antes que venga la confusión, usamos el ID máximo. Usamos el ID máximo para poder asegurar que usando el máximo que pudiéramos haber usado de corriente, caemos en zona resistiva. Porque estamos en el número 4 voltios, cuando podemos decir que todo lo menor a 7 es zona resistiva y todo lo mayor a 7 voltios es zona resistiva. Entonces, aquí viene una confusión de los estudiantes que dice, bueno, la ID vale 12. Pero yo lo único que he hecho es usar la ID máxima para con la ID máxima ver si es que puedo llegar a saturación. Pero no llegué a saturación usando la máxima. Usando lo máximo, llegué a 4 voltios, que eso es zona resistiva. Y mire dónde está el 4.
Mire la línea punteada y mire dónde va a caer mi corriente. La pregunta es, mi corriente ID que calcule ahora sí la real, ¿será 12 o será menor a 12? Escríbelo en el chat. Mire lo que, la línea punteada. Escribe en el chat lo que opina. ¿Va a ser 12, más de 12 o menos de 12? Vamos a calcular de verdad cuánto es esa corriente. Nosotros ya sabemos que ahora sí que tenemos la confirmación que esto de aquí es una resistencia que está acá. Ya podemos hacer la malla que está aquí, ¿no? Acuérdense que esto va a 10 voltios. Al hacer esta malla, aquí usted tiene 10 menos las dos R que valen 500 más 583.3, todo eso multiplicado por la ID que usted quiere encontrar, menos 0, ¿no? La sumé porque están en serie, ¿no? Porque por ahí pasa la misma corriente que es la ID. Ya, entonces ahora sí puede decir que la ID es igual a 10 dividido para 500 más 583.3. Y me puede decir cuánto sale esa corriente, ¿no? Ya sabemos que va a ser menos de 12. ¿Cuánto sale eso? Ya, 9.23 miliamperios. Ese es el valor de corriente que vamos a tener, ¿no? Entonces, a la pregunta que le hacen aquí, ¿no? Bueno, aquí está la pregunta. Calcular IDS y BDS cuando BG vale 0, ¿no? Cuando esta fuente de aquí la hacen valer 0. Entonces, ¿cuál va a ser su respuesta? Su respuesta es que el BDS, aquí no, el BDS va a valer 4 y el ID va a valer 9,23 miliamperios. El de 4 y el otro 9,23 miliamperios. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con un BG de menos 5. Y a ver si se ve todo en la cámara. Con un BG de menos 5. Vamos a dibujar la misma gráfica que teníamos anteriormente. Esto es propiedad del transistor. Este es el IPSS que valía 12 miliamperios. El BGS, este que está aquí es el valor BGS off, que como es propio del transistor, vale 7 voltios, menos 7 voltios. Listo. Pero vamos a ver qué pasaría con la otra gráfica, la gráfica del entorno, ¿no? Acuérdense que esta de aquí es BDS, y este también es ID. Recuerden que yo le había dicho que esto de aquí no va a pasar de los 12 voltios, ¿no? De los 12 miliamperios, ¿no? Pero aquí hay algo diferente en esta gráfica. Aquí me están diciendo que el BG vale menos 5. ¿Ya? Si este BG vale menos 5, si este ya no vale 0, este vale menos 5 voltios. Entonces ahora yo voy a medir el BGS. ¿Cuánto me va a dar? Menos 5 en una patita y en otra patita del multímetro 0. Menos 5 y 0, entonces mi BGS, ¿cuánto vale? Menos 5 voltios. Para esa configuración que tengo ahí.
Repito, esta fuente de ese vale menos 5. Estoy conectado acá, ¿no? Desde la G hasta la S. De menos 5 hasta 0, menos 5. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta gráfica que es propia del transistor, que esto de aquí no cambia, yo tengo que, aquí tengo un menos 5, por ahí más o menos, y eso quiere decir que mi valor máximo de corriente no va a ser 12 miliamperios. ¿Se da cuenta? No va a ser 12 miliamperios porque estoy limitado a este punto de aquí. Este punto pega en la gráfica de aquí y este va a ser mi valor máximo de corriente para todo el ejercicio, el cual nunca se va a aproximar a 12. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es este valor que está aquí? Para eso usamos la fórmula que teníamos, ¿no? La fórmula que está acá. Lo calentamos al principio, ¿no? Y de SS1 menos BG para BGS2, BGS2 para elevado al cuadrado. Vamos. D es igual a IDSS1 menos BGS dividido para BGS off elevado al cuadrado. Reemplacemos en la ecuación, ¿no? La ecuación de esta parábola que tenemos aquí. Ya, yo tengo que el ID va a ser. Primero voy a reemplazar los valores para que quede la ecuación de esta red, de esta curva, de esta parábola. La ecuación de la parábola va a ser esta. 1 menos BGS dividido por BGSO, que es menos 7, dividido por el cuadrado. Esta ecuación que yo he escrito aquí es la ecuación de esta línea, de esta parábola. Y para cualquier punto de voltaje que yo le voy a dar, me va a dar la corriente, ¿no? Si yo puse el voltaje aquí, me da la corriente aquí. Si yo puse el voltaje acá, me da la corriente acá. En este caso, yo quiero saber qué sucede cuando BGS vale menos 5 y me dé este valor de ID. Vamos a reemplazar. Recuerde que esta es la ecuación. La siguiente línea que voy a hacer es reemplazar. ID es igual a 12 miliamperios. Un poco más. Miliamperios 1 menos 5 menos 7. Eso cuadrado. Recuerden que este menos con este menos se te va. Sería 1 menos 5 séptimos. Todo eso al cuadrado multiplicado por 12 miliamperios. Y díganme en el chat cuánto sale esa corriente. Es 0,98 miliamperios. Entonces es verdad, ¿no? Aquí es 12. Y ya sabemos que no va a llegar a 12. Sabemos que va a llegar acá. Y este valor máximo al que va a poder llegar ahora va a ser 0,98 miliamperios. Recuerde que en el ejercicio anterior la gráfica era así. Así grandote, ese triángulo con zona de resistencia y zona de saturación. Pero mi nueva gráfica va a ser algo más pequeña, ¿no? Va a ser algo así. También tiene su zona de saturación y su zona de positiva, ¿no? ZR y zona de saturación. Este punto que está aquí, en el que se divide la frontera entre ser resistivo y ser saturación, nosotros lo calculamos con la fórmula BGS menos BGSO. Se lo vimos aquí, ¿no? Eso se lo vi al principio, BGS menos BGSO. Ya, entonces vimos que mi BGS va a ser
menos 5, menos 7. ¿Cuánto me da eso? Me da menos 5 más 7, esto es 2. Entonces la zona de aquí, en este punto vale 2. Más de 2 es saturado, menos de 2 es resistivo. Ya, eso es lo que vamos a analizar de ahora en adelante. ¿Dónde estamos? ¿En más de 2 o menos de 2? Antes de saber dónde estamos, vamos a calcular la resistencia, porque dijimos una vez que vamos a calcular esa resistencia. Nosotros sabemos que para este punto que está aquí, su valor de voltaje y de corriente es. Su valor de voltaje sería 2 y su valor de corriente sería 0,98 miliamperios. Teniendo esos dos datos de voltaje y de corriente, usted, la fórmula de toda la vida, es igual a I por R, vamos a calcular esa R. R va a ser igual a B para I. R es igual a 2 dividido para 0,98 miliamperios. ¿Cuánto es el valor de la R de la zona resistiva, la resistencia de la zona resistiva? ¿Cuánto le da eso? Bueno, en esta de aquí, en esta parte de aquí, no sé si la grabé. Dijimos que este punto que está aquí yo lo conozco, porque este punto es el voltaje 2, corriente 0,98 miliamperios. Y la fórmula que tenemos B igual I por R, espejo R, y solamente tengo que reemplazar los valores y con eso voy a tener el valor de la resistencia. 20,2040 ohms. ¿Ya? Listo, tengo el valor de la zona resistiva, ¿no? De la pendiente de la zona resistiva. Pero antes de decir en dónde estoy, tengo que hacer un análisis en dónde cae mi BDS. Entonces, como en el caso anterior hicimos un pequeño circuito, esta es la RD de 500, esta es este es el transistor que no sé cómo se está comportando, y tengo todo aquí, ¿no? Yo tengo que el voltaje DS es este, porque este es D, este es. Y ya tengo mi corriente ID, que en este caso voy a usar mi máxima corriente ID. No la máxima que me da el transistor, sino que la máxima que me da el circuito. Recuerden que el transistor da hasta 12, pero de la forma que está conectado, lo máximo que me va a dar, gracias a esa fuente de eje que vale menos 5, me va a dar esto que está aquí, ¿no? Como máximo me da una corriente de 0,98 y esa es la corriente que voy a usar. Ahora teniendo eso en mente, vamos a hacer esta mallita. Sería 10 menos 500 D menos BDS es igual a 0. Entonces tengo que BDS es igual a 10 menos los 500 ID, y ID es 0,98 mil. Y ahora usted dígame en el chat cuánto me da el BDS. Entonces tengo que me da 9,51. Regresemos al... Vamos a ubicar el 9,51. Si aquí vale estos dos, 9,51 va a estar por aquí. ¿En qué zona estamos? Escríbanlo en el chat. Muy bien, para los que respondieron, estamos en zona de saturación. Entonces, en zona de saturación ya sabemos que nuestra corriente va a ser la máxima. La máxima no de acá, la máxima de esta misma gráfica. Entonces, en zona de saturación donde nos encontramos, zona de saturación, mi corriente ID va a ser 0,98 miliamperios. Y esas son las respuestas, ¿no? A la pregunta que me hacen de
La ID es esta. ID o IDS, ¿no? 0,98 miliamperes. ID o IDS es lo mismo en este circuito. Y el BDS es este. 9,51. Ya hemos resuelto ese ejercicio, literal B. Recuerden, ¿no? Este BDS y este ID, o también conocido como IDS. Este ejercicio, ¿no? Porque aquí estoy poniéndole aquí ID y la IDSS es la corriente que va desde D hasta S, que también es la misma, ¿no? Y tengo los dos resultados. Vamos con el tercer caso, que es este que está aquí, que me dice cuando BG vale menos 9. Ya, ahora, estamos viendo este gráfico. Vamos a copiar este gráfico que está aquí. El transistor, ¿no? Te decía que este punto es el IESS que vale 12 miliamperios. Este punto que está aquí es el BGS, perdón. Simplemente este punto es el BGSO. ¿Ya? Perdón, este es el BGS, ¿no? Ya. Este punto que está aquí, el BGSO, ¿sí? Eso vale menos 7 por los datos del transistor. Menos 7 y 2. Ahora nosotros sabemos que esto es menos. Aquí tenemos otra gráfica de ID versus BDS. Y ahora vamos a analizar lo que sucede. Tú sabes que nosotros necesitamos, para resolver esto, necesitamos saber el BGS. ¿En dónde está el BGS? ¿Cuánto vale? Aquí hemos sacado anteriormente y ahora vamos a sacar acá cuánto vale el BGS. Si este que está aquí ahora vale menos 9, el BGS también va a valer menos 9, porque tengo de menos 9 hasta 0, mira dónde está el multímetro, ¿no? El multímetro está tomando de aquí, de menos 9 hasta 0, el BGS me va a valer menos 9. Si el BGS vale menos 9, acuérdense que aquí la gráfica toma el eje coordenado, y esto vale menos 7, el BGS. El menos 9 está por acá. ¿Cuánto vale la corriente cuando el BGS vale menos 9? Escríbelo en el chat. Esto es una asíntota. ¿Cuánto vale el menos 9? ¿O a qué tiende el menos 9? O sea, ¿a qué tiende la corriente cuando el BGS vale menos 9 voltios? Escriban en el chat. Bueno, entonces, perfecto lo que han escrito en el chat. En este caso, el ID vale 0. Entonces va a ser aquí. Casi no va a haber eso que teníamos antes, que era algo así, cosas así, no va a haber nada, porque va a ser una línea que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque el ID vale 0, o el IDS para este ejercicio también vale 0. ¿Qué quiere decir que valga 0? Cuando nosotros decimos que una corriente por un lugar vale 0, decimos que es un circuito abierto, ¿no? Entonces, eso es como que usted tuviera aquí el más menos VG
Aquí está el gate. Aquí está el D. Está el S. Estos pequeñitos pasos. Pequeñitos vamos. Como usted puede ver que haya cero, quiere decir que de aquí para acá no hay corriente. Estamos diciendo que como la ID vale cero, la ID va para abajo, no hay corriente, entonces no va a haber corriente en IDS, por lo tanto se comporta como que fuera un circuito abierto, como que ese transistor físicamente está ahí, pero está abierto. Ya. Entonces ya tiene su primera respuesta, que es IDS igual cero. ¿Cuál sería mi voltaje DS? Escríbanlo en el chat. La respuesta sería 10 voltios. ¿Por qué? Porque analicemos bien, ¿no? DS. 10 voltios. Usted está midiendo con un multímetro del D al S. En el negativo está la referencia, no hay problema, pero directamente voltaje hay aquí. Y como aquí la corriente vale cero, no va a haber caída de voltaje en esta resistencia que está aquí, ¿no? Más o menos, no va a haber caída de voltaje. Porque la corriente a través de ella es cero. Entonces sería redundante, sería como que estuviera un cable aquí. ¿Por qué? Les repito, porque como la corriente es cero, no va a haber caída de voltaje en esta resistencia. Yo tengo que coger 10 voltios y restarle el voltaje de la resistencia, porque el voltaje en la resistencia, ¿cuánto es? Es cero. ¿Por qué cero? Porque el voltaje en la resistencia es I por R y la I vale cero. Entonces aquí usted va a tener 10 voltios, un cable directo al 10 voltios. Entonces el voltaje es 10 voltios y la pregunta es, la corriente IDS vale cero y el voltaje DS vale 10 voltios.